en su afán de hacer que el pueblo de Dios, Israel en este caso, reaccione ante la manera equivocada de conducirse, Dios levanta a un profeta, como siempre lo ha hecho, y llama a Joel y le dice: mira, levántate con fuerza, con valor, y ve a mi pueblo y proclama esta profecía y proclama este mensaje para que ellos reaccionen frente a sus acciones equívocas que están cometiendo. Y esto es lo que hace referencia al texto que acabamos de leer ahora. En contexto de qué o por qué es que Dios manda este mensaje. Noten esto en el texto, vayan al texto otra vez. Dice: el eterno Dios llama al pueblo de Israel, al pueblo suyo, y dice: convertíos a mí con todo vuestro corazón. Interesante este llamado: convertíos a mí con todo vuestro corazón. ¿Eso qué quiere decir? Que el pueblo de Dios aparentemente se habían convertido a Dios, pero no lo habían hecho de todo vuestro corazón, sino lo habían hecho, ¿de qué manera? A medias. Recuerda que dice Jesucristo lo conformó en dos grandes mandamientos. Mandamiento número 1 en cuanto al Dios eterno: amarás al Señor tu Dios, ¿qué? Con todo tu corazón. Y lo que está mencionando aquí el texto dice: convertíos a mí con todo vuestro corazón. ¿Eso qué significa? Que ellos estaban, entre comillas, convertidos, pero no estaban convertidos de todo corazón, sino estaban con amiti y miti, mitad y mitad. Supuestamente estaban convertidos como muchos de nosotros hoy pensamos que estamos convertidos. Lo mismo ocurría en ese momento, y dice: convertíos de todo corazón, porque había un antecedente que ellos estaban haciendo no lo contrario. En otras palabras, como dice la palabra del Señor: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Lejos de mí. En otras palabras, no está convertido de todo corazón. Mis mandamientos y mi palabra lo han tomado de una forma religiosa, mas no de una forma de convicción o relación. Es lo que está diciendo. Ahora, mira esto: ¿de qué manera o cuál es la herramienta que deben usar para la conversión y que esa conversión sea en realidad de todo corazón? Mira lo que dice ahí: con ayuno. Aquí aparece la petición de parte de Dios diciendo: deben ayunar. Hay un ruido acá adelante, que lo corrijan por favor, hay un eco, ¿ya? Dice: con ayuno. Y luego añadir al ayuno, ¿qué más? Al ayuno, lloro. Y luego al lloro añadir, ¿qué? Lamento. 3 características para que en realidad exista una conversión de todo corazón. Eso quiere decir que ellos tenían una religión, una práctica religiosa de una forma bastante liviana. Como se conoce hoy, ellos adoraban a Dios de una manera light, con un evangelio light, como hoy por hoy también ocurre. Entonces dice: con lloro, lamento y con ayuno. Versículo 13: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Qué es lo que estaba pasando en ese entonces? Que ellos estaban mostrando un arrepentimiento superficial. No existía un arrepentimiento íntimo, intrínseco de su corazón, sino, como solemos decir nosotros, de labios hacia afuera. De labios hacia afuera nada más. Aparentaban un arrepentimiento, aparentaban una fe, aparentaban seguir un camino, aparentaban tener una relación con Dios, aparentaban ser hombres y mujeres que tenían temor de Dios. Pero como la misma palabra dice: ustedes me llaman que yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Ustedes me llaman a mí que yo soy su Señor, ¿dónde está mi temor? Ustedes me dicen que me aman, pero ¿dónde está ese respeto que ustedes no muestran? Por eso dice: ustedes deben convertirse de todo corazón y deben hacerlo con ayuno. Y al acompañar al ayuno, lágrimas y lamento. Y no rasguen sus vestidos, porque eso es aparentar lo que ustedes no sienten, sino rasguen su corazón. Y luego dice:
y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Porque al paso que ustedes van, menciona el profeta Joel, al paso que ustedes van, lo que van a tener es dolor, pero van a tener dolor de verdad, que no va a ser ocasionado por sus propias, por ustedes mismos, sino yo voy a enviar al saltón, al revoltón, ejército grande para que ustedes sean castigados. Yo voy a hacer eso. Arrepentíos con todo vuestro corazón. Y mira versículo 15, tocad trompeta en Sión. La trompeta en ese entonces era una alerta de guerra, de peligro. Tocaban trompeta para llamar al almuerzo. El ejército sabía que tal sonido de trompeta era vamos a comer. Tal sonido de trompeta era decir descansen las armas. Tal sonido de trompeta era decir anuncios que querían a través de las trompetas, del sonido de trompetas, se comunicaban a distancia. Pero en esta vez dice tocar trompetas en Sión. Proclamad ayuno, proclamad, coloca en todos los muros de la ciudad y dile, hay un ayuno de manera general. ¿Recuerdan ustedes que hubo una ocasión en Nínive que proclamaron ayuno y ayunaron hasta los animales? ¿Por consecuencia de qué? De arrepentimiento. El arrepentimiento de todo corazón, porque Nínive también era uno de las naciones que se arrepentían solamente de manera superficial, pero Dios trae juicio. Proclamad ayuno. ¿Para qué es el ayuno? Ya vamos mirando. Convocad asamblea. Versículo 16, para el ayuno. Reunid al pueblo. Santificad la reunión. Juntad a los ancianos. No es que solamente es que el ayuno es solamente para los líderes. El ayuno es solamente para el pastor. El ayuno es solamente para el grupo de oración. El ayuno es para los que están más cerca del Señor. No. Cuando se trata de algo que es serio, que ya vamos a aprender en el transcurso de esta enseñanza, dice, congregar a los niños e incluso a los que maman, correcto. ¿Quiénes son? Los bebés de pecho. Oiga, pastor, pero los bebés de pecho no pueden ayunar, pues se mueren. ¿Para qué dígame una cosa, si un bebé de pecho no come todo el día, ¿qué va a pasar con ese niño? ¿Ah? Va a llorar, va a lamentarse, ¿cierto? Entonces va a haber lamento, va a haber lloro, va a haber angustia, va a haber dolor en ese pueblo y ese llanto, y por el llanto del niño, ¿qué va a pasar con la madre? ¿Ah? También va a llorar. ¿Qué va a pasar con el padre? También va a sufrir. Y si es un día, ¿y qué tal 2 días? ¿Y qué tal como Nínive ayunaron 3 días? Niños de pecho, sin darle de comer. ¿Cómo crees que estaba toda la nación? En realidad estaban arrepintiéndose de todo corazón. Bien, continuemos leyendo. Ahora, y a los que... Dice, salga de su cámara el novio, los recién casados. ¿Cómo vamos a nosotros recién casados a ayunar? No, eso es pecado. No, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. En otras palabras, de la luna de miel. Están en luna de miel, suspendan, a ayunar, a llorar, a lamentar. ¿Por qué? Porque día terrible viene de Jehová. Su furor se ha encendido por causa de qué? Por causa de la desobediencia de una nación. Entre la entrada y el altar lloren los pastores, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, griten, clamen, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ello, hablen mal, critiquen y digan tantas cosas como hoy está sucediendo y está pasando, porque han de decir entre los pueblos dónde está su Dios. Y Jehová solicitó, así como pasó con Nínive, por su tierra, perdonará a su pueblo. Este es el concepto en el cual Dios pide ayuda. Entonces, observa aquí,
¿En qué momento Dios dice que el pueblo tiene que ayunar? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Te narré la explicación y te di. ¿En qué contexto dice que el pueblo tiene que ayunar? ¿Ah? Escucha eso, en el contexto de que existe un pueblo que cree que se encuentra bien delante de Dios, pero que sus acciones son completamente contrarias. Este pueblo de labios me honra. Este pueblo me dice, Señor, Señor, pero no va a entrar en el reino de los cielos. Este pueblo cree que está bien. Me dice, Señor, pero no me honra. Me dice, Padre, pero no me teme. Este pueblo que dice que me ama, que dice que son cristianos, que dice que es pueblo de Dios, pero le importa un pepino, es un dicho acá en Ecuador, me importa un pepino lo que suceda. Más importante soy yo. Cuando el pueblo llega a ese estado es cuando Dios proclama y dice, anda y dile al pueblo que la única manera de que encuentren respuesta y misericordia es que ayunen, que lloren y que se lamenten, que empiecen a rasgar su corazón y no la parte externa, sino que cambien por dentro y no me muestren en apariencias. Me voy al culto, vienen al culto, se sientan, duermen y dicen, ya vengo del culto. No fuiste al culto, no llegaste a la iglesia, no. Llegaste a un lugar donde se congregan los santos y lo único que hiciste es estorbar al que está al lado. Fuiste una piedra de tropiezo para el que está allí. Porque el que está a tu costado observó y tú estás roncando. O tú estás conversando. O tu mente está por cualquier otro lado. Este pueblo de labios me honra. Su corazón está lejos de mí. No está aquí en mi presencia porque su mente se encuentra por otro lado. Pero para este tipo de acciones, dice, griten y proclamen ayuno. Rasguen sus corazones y no vuestros vestidos. Basta de hipocresía. Basta de estar mostrando como los fariseos. Ahora van a entender en el contexto de que Cristo dice a los discípulos que le preguntaron, a los de Juan, ya vamos a mirar más adelante, él dice, no, mis discípulos ellos no ayunan. ¿Por qué dice no ayunan? Vamos a mirar. Ok, entonces, ya tenemos ahora en contexto, el ayuno está proclamado y dicho para que exista un arrepentimiento de verdad, no un arrepentimiento falso. Nosotros ayunamos 3 veces al día. Nosotros ayunamos el ayuno de Daniel de 21 días, el ayuno de Moisés, el ayuno de Cristo 40 días. Nosotros somos una iglesia que ayunamos. ¿Ustedes ayunan? Ah, sí, nosotros cada mes. Bueno, no sé si es que ayunarán la iglesia porque yo no ayuno. A veces sí ayuno cuando no tengo que comer ayuno o cuando estoy muy ocupado, a veces ayuno. Vamos a mirar. La enseñanza bíblica sobre el ayuno es la enseñanza muy mal entendida, es la más mal entendida por muchos cristianos, ya que están confundidos en todo, desde la frecuencia de hacerlo hasta el propósito del ayuno. ¿Qué dice la Biblia sobre este tema? ¿Cuál es el propósito del ayuno y con qué frecuencia debemos ayunar y de qué manera debemos hacerlo? Debe quedar bien en claro desde el principio que la pregunta no es si deberíamos ayunar. Jesús dejó en claro que sus seguidores ayunarían. Y lo dijo de esta manera. Mateo 9, 14, 15 dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 9, versículo 14. Vamos a entrar ahora en materia para conocer este tema. Entonces, vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, noten esto, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Cristo Jesús por donde él iba. ¿Para qué? Para mirar sus falencias
y para mirar sus debilidades y los errores que Cristo cometía. Y durante todo ese tiempo, ellos ayunaban 2 veces al día, los discípulos de Juan también. Pero ellos notaban que ellos no ayunaban, los discípulos de Cristo no ayunaban. Y ¿sabes qué también notaban? Que Cristo tampoco ayunaba. Entonces dijeron, caramba, ¿qué clase de religioso es este? ¿Qué clase de iglesia es esta? Que no ayuna. Ni el líder ayuna. Sabemos que dice que ayunó 40 días, pero no nos consta a nosotros que eso es así. Porque durante los 40 días no le miramos a Cristo estar allí todo en un rincón, ahí todo arrumado porque estaba ayunando. No hemos visto eso. 3 años y medio le hemos seguido detrás de él, mirando, pero no ayunan ni día, ni otro día, ni semana, ni el año, ya 3 años y medio. Entonces a la cansada dice, vamos a preguntar. A ver, Jesús, queremos hacerte una pregunta. Nosotros los discípulos de Juan ayunamos, porque Juan nos ha enseñado que nosotros debemos ayunar. Pero los fariseos también ayunan y tenemos una doctrina semejante en cuanto al ayuno. Porque el ayuno es importante, es vital, es necesario. Nuestros antepasados lo hicieron y todos lo hicieron. Pero ¿por qué razón ustedes no lo hacen? Y dicen que tú eres el Hijo de Dios. Y que esa doctrina que tú predicas y enseñas y tus discípulos también, aparentemente dice que es la mejor doctrina, una iglesia bíblica, pero ¿dónde está el ayuno? Interesante, ¿cierto? ¿Dónde está? ¿Por qué no ayunan? Y Jesucristo le responde y le dice de esta manera, versículo 15. Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? En otras palabras le está diciendo, mira, ustedes han visto en algún momento cuando el novio viene a pedir la mano de la novia, que se llama el acto del desposorio. El novio viene a pedir a la novia y la novia está allí. Y justo en ese momento que está pidiéndole la mano para que sea su esposa, en ese instante se pone a ayunar la novia para que esté toda amarilla, toda pálida, lánguida. No, al contrario, tiene que comer más proteínas. Tiene que mantenerse mucho más robusta, más elegante, más bonita, más arreglada. ¿Acaso cuando el novio viene a pedir la mano, dice, el padre de la novia dice, mija, mañana viene el padre y el muchacho que va a ser tu esposo a pedir tu mano? Y la doncella tiene que ir arreglarse elegante, bonita, está esperando y desayunada o bien almorzadita, pero está hermosa, presentable. Imagínate que salga la novia a decir, no, estoy ayunando, toda ojeruda, cansada y sin ilusiones. ¿Entiendes? Que se aparezca ahí y el novio llega y la mira y dice, no, mejor me devuelvo. Eso está diciendo Cristo Jesús. El Cristo de la gloria, el esposo vino a desposar a la esposa, a la novia. ¿Cómo es posible que la novia esté en ayuno? Pero todavía no entiendo, pastor. Bueno, vamos más adelante. Dice lo siguiente, pero vendrán días cuando el esposo le será quitado. ¿Y entonces qué? Dígalo todos. ¿Y entonces qué? Ayunarán. Entonces, ¿hay que ayunar o no hay que ayunar? Hay que ayunar, Cristo lo dijo. Ahora, mientras estamos en esta relación del desposorio, no puede ayunar, es incongruente. Pero cuando el esposo se vaya, entonces la esposa tiene que ayunar. O sea, tú y yo, la esposa de Cristo. ¿Dónde está la esposa de Cristo aquí? Los que no dijeron amén. Son invitados. Bueno, invitados a las bodas, ¿ya? No, aún no, aún no. Ok, listo pues. Entonces, eso es lo que Cristo dice. Ahora, ¿qué significa el ayuno? El ayuno se define como la abstención total de alimento. Su significado puede extenderse a permanecer sin alimento parcial o totalmente durante periodos cortos o periodos largos. Eso es el ayuno. Por eso es que el nombre de la primera comida del día, ¿cómo se llama? Desayuno. ¿Qué significa eso?
que has cortado el ayuno. ¿De qué? De toda la noche, porque no has comido. Bueno, algunos comen hasta las 12 de la noche, a las 5 de la mañana. ¿Sí? Entonces dice esto, desayuno es cortar el ayuno natural. Ojo eso, y no estoy diciendo que debes ayunar de noche, pero eso es un ayuno natural. Por eso se llama desayuno, porque has cortado el ayuno. Dicen los médicos, mañana usted va a hacer los exámenes. Debe usted comer o tomar este jarabe, esta pastilla después del desayuno, ¿sí? O debe tomar eso antes del desayuno. Ahora entendiste, eso significa desayuno, cortar el ayuno. Perfecto. Existen muchas religiones, hermanos amados. El practicar el ayuno no es solamente de los cristianos o de los evangélicos, muchos piensan. ¿Sabían ustedes que los satanistas también ayunan? El satanismo, las brujas y hechiceros, si algún brujo o hechicero me está escuchando, él sabe muy bien, ellos también ayunan. Los que adoran a los demonios también ayunan. Los que hacen culto a Satanás también ayunan. Así que el ayuno no es solamente práctica del cristianismo. Existen muchas religiones, por ejemplo, el ayuno musulmán durante el Ramadán, así como el intenso ayuno propio de la casta brahmánica del hinduismo. También los católicos en la Cuaresma también ayunan. En ocasiones se ha utilizado también el ayuno como arma política en protesta. Tenemos un caso de Gandhi, conocido activista social. Gandhi dedicó su vida, más de 30 años, a hacer cruzadas pacíficas en favor de la independencia de la India. Su familia y su cultura hindú alimentaron su pasión por el ayuno como arma política. Y a eso no se llama ayuno, lo llaman de otra manera. ¿Cómo se llama eso? Huelga de hambre. ¿Sí? Yo sé que más de uno de ustedes acá también han participado de una huelga de hambre. Voy a poner un ejemplo, si no lo han hecho nunca, esposos, ustedes saben muy bien. La esposa le sirve la comida y le hace dar coraje justo en ese momento, y usted se declara en huelga de hambre. Come, le dice la esposa, come. ¿Qué dices tú? No tengo hambre, se me quitó el hambre. Y enojado y resentido te levantas y te vas. Y cuando te vas al trabajo, en el camino vas pensando, qué bruto, de gana dejé. Y lo peor del caso, ¿sabes qué? No hay ni la culpa. Y ahora, dice, me voy allá a fiarle a mi amigo que tiene un restaurante con un almuercito. Llegas allá, se acabaron los almuerzos. Eso se llama huelga de hambre. ¿Están entendiendo? Igual la mujer también se enoja, hace lo mismo. No quiero comer. El esposo le invita y dice, vamos a cenar afuera. Van a cenar, están ahí ya a pedir. Se enojan, se pelean, se levanta y se va. Eso se llama huelga de hambre. ¿Entendieron? Huelga de hambre. Eso lo hacen en la vida política y social. Así que por lo tanto, el ayuno no es una práctica solamente del cristianismo. El ayuno tiene connotaciones que el judaísmo, por ejemplo, en la historia de la Biblia, Dios ordenó en el día de la expiación, de la confesión de sus pecados, para que todos practiquen el ayuno, en contexto de lo que leímos. La única manera de que Dios escuche la oración del ser humano es cuando coloque su cuerpo a que se abstenga de comida, y así de esa manera puede haber llanto y dolor y quebrantamiento. Bien. Por lo tanto, no es un acto solamente al respecto del cristianismo, como mencioné hace un momento, sino es una costumbre que por todo lugar. En otros casos ayunan para mantener su figura. También, las mujeres principalmente, ¿sí? No comen la cena para mantener su línea redonda. No, dicen, no, voy a comer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer la dieta. Los gorditos permanentemente están en una dieta. Dice, no, solamente desayuno y almuerzo.
pero a la 1 de la mañana se levantan calladitos a comer. ¿No es cierto que sí? ¿Cómo sabe usted, pastor? Yo también intenté hacerlo. Ok, entonces también existe una forma de ayuno, eso se llama ayunos parciales, prolongados, etcétera, 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 etcétera. Y hoy por hoy dentro de la iglesia se practica de esa manera y eso se llama ayuno. Así que hoy por hoy la iglesia, como está perdida en el espacio por falta de conocimiento, a toda práctica que hace llama ayuno. Dice, yo estoy ayunando, he ayunado el desayuno, el almuerzo y la merienda no lo voy a perdonar, estoy en ayuno. Eso se llama ayuno del desayuno. Y otros dicen, nosotros vamos a ayunar el almuerzo solamente, desayunan bien y no almuerzan y ya a las 5 de la tarde ya están cenando ya. Dice, ayuné solamente el almuerzo. Ustedes han escuchado de muchos cristianos que dicen, yo ayuné 40 días, pero ¿cómo lo ayunaste? ¿Cómo lo ayunaste los 40 días? Porque el ayuno que es, lo vamos a mirar. Entonces existe una desinformación al respecto del ayuno. Algunos creen de una forma, otros de otra manera, pero dejemos que la Escritura mencione. Así que vamos a poner en contexto entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es notable comenzar esta discusión haciendo una distinción entre el ayuno del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Basado en los comentarios de Jesús, parece que la manera en que las personas deben ayunar y el propósito por el cual ayuna ha cambiado considerablemente entre estos dos testamentos. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el tema del ayuno fue mal interpretado, mal entendido hasta el día de hoy. Ok. Los discípulos de Juan, regresando al contexto, preguntaron por qué los fariseos ayunaban a menudo, pero los discípulos de Jesús no ayunaron. Y mira la respuesta de Cristo, ya lo leímos, pero mira el contexto ahora, en el mismo Mateo capítulo 9, versículo 16. Jesús les respondió diciendo que ellos van a ayunar cuando el esposo les sea quitado. Ahora, lee el verso a continuación, versículo 16 del capítulo 9, en el mismo contexto. Aparentemente pareciera que Cristo deja de hablar del ayuno y cambia de conversación. Empieza a hablar de odres viejos y vestidos viejos. Y dice, pero qué raro, Cristo Jesús cambia totalmente el mensaje y la lectura, pero estamos hablando del ayuno y de pronto Él cambia. No cambia, está hablando del ayuno mismo. Veámoslo pues entonces ahora. Dice así, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿Qué es lo que quiso Cristo decir en contexto de Jesús? ¿Por qué no ayunan los tuyos? Él dice, no, los míos no van a ayunar ahora, pero cuando se ha quitado, entonces ellos ayunarán. Y luego arremete de manera inmediata, contextualizando el mensaje que dice, y dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. ¿Qué tiene que ver el ayuno con lo que acaba de mencionar Cristo ahora? ¿Qué tiene que ver? Curioso, ¿cierto? Me costó mucho entender, pero le di, hasta que el Señor me alumbre el entendimiento. El tipo de ayuno que Jesús quería que ayunaran sus discípulos requería una nueva visión del ayuno que fuera completamente diferente a la del Antiguo Testamento. Debido a que los seguidores de Jesús les tomaría tiempo adaptarse a esta nueva forma y propósito de ayunar, no era correcto que ayunaran antes del tiempo previsto. Esta era principalmente su misión en relación, estaba hablando en relación con el judaísmo. Oído a esto, Cristo no pretendía remendar el judaísmo con algunos elementos nuevos tomados del cristianismo. Es lo que estaba diciendo Cristo, porque los discípulos de Juan dice esto: nosotros ayunamos conforme al Antiguo Testamento. Los fariseos ayunan conforme al Antiguo Testamento. ¿Por qué los tuyos no ayunan de la misma manera? Y Cristo dice, no, nadie pone remiendo de paño nuevo
en vestido viejo. Y nadie coloca vino nuevo en odres viejos. ¿Qué estaba diciendo entonces? La forma de ayunar que ustedes tienen es una forma caduca completamente. Lo que yo ahora he venido no a tratar de remendar el judaísmo que he practicado por ustedes, sino yo he venido a ser nuevas criaturas, un nuevo pacto, no tratar de asimilar con el pacto antiguo, no, sino yo he venido a colocar vino nuevo en odres nuevos. ¿Y qué es lo que estaba él haciendo entonces? Estaba construyendo ¿qué? Odres nuevos. Sus discípulos dicen, no me vengan ustedes a querer colocar ese vino viejo en mis odres nuevos. Y yo estoy aquí a mis odres nuevos construyéndolos porque en ellos yo voy a vertir en su tiempo. Cuando el momento que yo se ha quitado, voy a vertir en ellos el conocimiento, el vino nuevo en odres nuevos. En cuanto al ayuno, hablando al respecto. Y su vestido, el vestido de ustedes es ese vestido viejo. ¿Ustedes creen que yo voy a poner un parche enseñándole a mis discípulos unas prácticas mezcladas con ustedes, lo que ustedes practican? No, Señor. Tampoco pretendo o es mi intención mejorar al viejo hombre, sino que me he propuesto hacer una nueva creación. No quiero reformar al pecador. Dios no quiere reformar al pecador. Dios quiere regenerarlo. Es lo que está diciendo. No. Ustedes con su ayuno, ustedes no entienden. Ustedes no saben. Se han alejado tan lejos del verdadero propósito del ayuno. No me vengan a enseñar esa doctrina del ayuno de ustedes a mis muchachos. Yo en todo este tiempo le estoy construyendo odres nuevos y en ese odre nuevo voy a colocar vino nuevo y van a ver la enseñanza al respecto. Listo. Ahora usted dice, pero eso no está dentro del contexto de la Escritura. El Padre Eterno también piensa lo mismo. Vete conmigo brevemente a Isaías capítulo 58. En ese entonces, el Padre ya le dijo al pueblo, dijo lo siguiente: no quiero que ustedes ayunen de esa manera, de la misma forma que Cristo dijo acá en el Nuevo Testamento. Isaías 58, 3, 5. Luego lo vamos a mirar esto con lupa, ahora vamos a dar lectura nada más. Dice lo siguiente: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Mira, nosotros ayunamos y no recibimos nada. Yo sé que más de uno ha dicho eso. Me hice un ayuno de 8 días y nada que Dios me responde. Aquí tienes la respuesta. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Están reclamándole a Dios. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy. ¿Cómo es eso, pastor? Si al profeta Joel dice presentarte con ayuno y con humillación y con llanto, y ahora acá a Isaías dice no ayunen, ¿en qué quedamos? ¿Están acá? ¿En qué quedamos? El eterno Dios, el mismo Dios que no se contradice, Él dice: Joel, anda y dile al pueblo que ayunen, que proclamen ayuno, que ayunen todos, hasta los niños de pecho, que ayunen. Y luego a Isaías dice: ya no ayunen. ¿Qué era lo que estaba pasando allí? Es lo que vamos a mirar ahora. Y dice versículo 5. Recuerda que dice: no ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Versículo 5. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? En contexto de todo lo que hemos mirado hasta ahora, Dios dice: ese es el ayuno que yo escogí. ¿Qué es lo que nos dice de manera clara? Que ellos estaban practicando un ayuno que no era.
el ayuno que Dios había escogido. ¿Están conmigo? ¿Seguro? ¿O quieren ayunar? Ya, Dios dice, no ayunen. ¿Por qué no vamos a ayunar? Porque el ayuno que ustedes están haciendo, ese yo no lo escogí para ustedes. Señor, entonces, ¿cuál es el ayuno que usted escogió para nosotros? Aquí dice, ahí mismo, mira esto. Mira lo que dice allí. ¿Acaso el ayuno que yo escogí para ustedes, versículo 5, que de día aflija el hombre su alma, que en el día por no comer aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como caña, como junco, y haga cama de silicio y de ceniza, que rasgue sus vestidos y que se esté lamentando tirado en el piso ahí? Ay, ay, me da hambre, pero aquí estoy, macho, macho. Tengo hambre de comer porque estoy ayunando, pero salí victorioso porque me dolía todo el tripaje. Para que entiendan. Tengo un problema acá, pero ahí vamos, aguantemos, aguantemos. Por fin lo hice, Señor, gracias, te presenté un ayuno, me costó. Dice Dios, eso yo le mandé a hacer a ustedes. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de decirnos? Mira esto, ¿llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Que convoques a un ayuno un día y que vengas ahí, ¡ay, tocó ayuno! A mi equipo de trabajo, cuando le convoco un ayuno, no falta uno por ahí que diga, pastor, no voy a poder, porque me salió un compromiso, pero que no puedo remediar. Dice, ¿qué compromiso? Mi suegra necesita atención. Hasta a la suegra quieren atenderle cuando hay ayuno. Es una carga. Hermanos, no levanten la mano, pero ustedes cuando convocan un ayuno, ¿qué es lo primero que viene a la cabeza? ¡Ay, ay, ay! Tocará ayuno. Pero ¿qué viene? Ahí viene, ¿no es cierto?, la parte del ser humano. Dice, no, pero tienes que irte. Tienes que sacrificarte. ¿Sí? Rasgas tus vestidos, te vistes de silicio y decides venir al ayuno. ¿Y cómo llegas al ayuno? Tal y cual como dice. Inclina tu cabeza como junco. Rasga sus vestidos. Ay, tengo que rechazar, hoy ya tenía que ver esto, aquello, lo otro, me voy. Llegas delante del Señor, Señor, aquí estoy. No tenía ganas, pero aquí estoy. Sacrificio vivo, aquí estoy, Señor. Y de ahí pasas, y mirando a toda hora el reloj. Y ese reloj no avanza. Llegaste, el ayuno es a las 8, pero llegaste a las 10 para ganar 2 horas. Has orado todo lo que tienes que orar. Has leído todo lo que tienes que leer y el reloj sigue 10:15. Ya ha pasado todo 10:30, se hace largo. Y luego te levantas, dice, pastor, ¿me puedo retirar un momento? Es que tengo una emergencia. Ya vengo. ¿Sí? Claro. Y se va a la tienda. ¿Sí? Y se ríe todavía el que hace eso. Se va a la tienda y rápido compra algo ahí, come, y luego. Señor, tú sabes mi debilidad. Pero aquí estoy, Señor, humillado delante de ti. Soy una basura. Miserable soy, Señor. Ya no voy a comer más, ya. Pastor, ¿usted cómo sabe? ¿Usted hizo alguna vez? Claro. Claro,
porque por falta de conocimiento mi pueblo perece. Yo sé que más de uno de los que están allá en la membresía de la iglesia virtual, ustedes allá están diciendo, pastor, ¿usted que es brujo o cómo es que es? Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. La escritura. ¿Acaso yo escogí ese ayuno que me vengas a poner cara de mártir? Que vengas aquí con carita de angelito, que ya estás, ¿cómo estás? Hermano, ahí estoy mal, tengo cólico, tengo fiebre, me duele la cabeza, me duele todo. En el ayuno aquí, ya me voy a desmayar, me falta aire. Pero Señor, aquí estoy, macho. Dice Dios, dice, y yo no te pedí eso. No vengas a mostrarte el valiente que es que flojo, no pudiste aguantarte un día. Yo ya llevo 3 y sigo con fuerza. Yo no te pedí eso. ¿Quién te dijo? Hermano, el ayuno es muy malentendido. Bueno, dejemos que la escritura nos aclare entonces. Vamos allí. Entonces, ¿qué es el ayuno? Recuerda, es vivir sin alimento, abstenerse de comer. Para los cristianos es un acto de humildad, duelo, humillación, sumisión, obediencia, adoración, unción, sin probar alguno o ningún alimento para sujetar o subyugar nuestra carne, debilitándola y tener un acto de dependencia absoluta hacia Dios para que mediante esa acción fortalecer nuestro espíritu. ¿Me podría explicar, pastor, un poquito más detallado? Claro, encantado. El diccionario Encarta dice lo siguiente al respecto del ayuno: alguien que no ha comido o alguien que se ha privado de algún deleite. El Nuevo Diccionario de la Biblia dice, en resumen, abstinencia de alimentos por un tiempo determinado. En la Escritura nosotros encontramos la primera vez que un hombre ayunó. ¿Dónde fue? Éxodo capítulo 24, versículo 18. La primera vez. Si usted quiere saber, ¿dónde fue que ayunó un hombre por primera vez? Ahí tienes, Éxodo. Éxodo, el capítulo 24, versículo 18. Tenemos a este personaje que ayunó por primera vez, Moisés. Dice lo siguiente: y entró Moisés en medio de la nube, hablando del monte Sinaí, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Pero pastor, aquí no dice que ayunó, pues, aquí dice que no comió. ¿Por qué dice usted que ayunó? Bueno, vete a Deuteronomio 9:9. Voy a tratar de cerrar toditos los pasos por donde quieran escaparse, para que nadie se escape de lo que dice la palabra al respecto de esto. 9:9 de Deuteronomio, dice, ahora está contando el testimonio Moisés. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve en el monte 40 días y 40 noches. Ahí lo tienes, sin comer pan ni beber agua. ¿Qué es ayuno? Abstenerse de comida. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Ayunó. ¿Cuántos días ayunó? 40 días y 40 noches. Es la primera persona que ayunó en el registro de la Escritura, que está registrado. Ok. Y la primera vez que aparece en la Biblia la palabra ayuno, porque hasta aquí no dice ayuno, solamente dice no comí pan y no bebí agua, no dice ayuno. Pastor, pero en la Biblia no dice ayuno. Ok, en la Biblia, vete conmigo a Jueces 20:26. Pero dígame, pastor, ¿en dónde dice ayuno? Ok, aquí dice ayuno, vamos allí. Jueces capítulo 20, versículo 26 dice esto: entonces subieron todos los hijos de Israel. Es la primera vez en la Escritura que menciona la palabra ayuno. Y todo el pueblo vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová. ¿Y qué dice que hicieron? Y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová.
Desde Jueces 20:26 encontramos nosotros la palabra ayuno en la Biblia durante toda la Escritura, incluyendo en el Nuevo Testamento. Y hay muchísimos textos al respecto del ayuno. Por ejemplo, tenemos a David por allí. David ayunó cuando él cometió su error por la vida de su hijo. ¿Recuerdan que él ayunó, dejó de comer, se tiró en el piso, no durmió en la cama? Y más bien dicho, para ver si Dios tenía misericordia, pero sin embargo el hijo murió y luego se fue a comer. ¿Se acuerdan ustedes? La mayoría de los ayunos que hacían eran por caso de muerte y por tratar de cubrir su dolor. También lo hacen, diferentes temas por los cuales ayunaban en la Escritura. Pero se corre el peligro grande de caer en esta práctica como un mero ritualismo, como hoy por hoy se ha hecho, o también como exhibicionismo, sin el acompañamiento del conocimiento del por qué el ayuno y el para qué el ayuno. Ok, esto es lo que significa el ayuno, para que todos conozcamos de manera general. Ahora permítame presentar a ustedes el espíritu del ayuno como tal. Y para eso nosotros vamos a mirar cuándo fue que Dios ordenó el primer ayuno. ¿Cuándo fue que Dios ordenó el primer ayuno? Como miramos las definiciones anteriores, de acuerdo al diccionario de la Biblia, lo que significa el ayuno, que es abstenerse de algo, o sea total o parcial, ¿no es cierto que sí? Entonces ustedes, al ver que hay diferentes tipos de ayuno dentro de la Escritura, y Dios ha mencionado de que ayunen y luego dice ya no ayunen, algo existe en medio para que Dios diga ya no ayunen, o ayunen, y ya no ayunen. Y ahora vamos a mirar ese algo. Desde el principio de la creación, Dios ordenó, presta atención a esto, a los primeros seres humanos, Adán y Eva, y a todos los animales a abstenerse de no comer carne. Pastor, ¿o sea que estamos pecando al comer carne? No, no quiero decir eso. Génesis 1:29 menciona de que todos los hombres y los animales Dios estableció de que comieran hierba del campo y todo lo que tiene que ver con hortalizas, nada de carne. Nada de carne. Eso Dios dijo no, carne no, hortalizas sí, todos van a comer antes de que el hombre fracasara en el huerto de Edén. Y podemos observar el ayuno, en este caso de carne, prohibido comer carne, abstenerse de carne. Eso era un ayuno de manera natural dentro del huerto de Edén para Adán y Eva y también para los animales. Y usted dirá, ¿por qué ahora comen carne? ¿Sabían ustedes que los animales, el león no comía carne, sino el león comía hierba igual que los... ¿Sabían ustedes que los leones o los tigres no tenían colmillos? No tenían, ¿sabían eso? ¿Sabían eso? No tenían colmillos. ¿Sabían ustedes que los lagartos no tenían colmillos? Los colmillos aparecieron después del pecado. Sí, después del pecado, porque los colmillos es justamente para despresar, para arrancar la presa. Y colmillos no necesitas para comer hierba. ¿Sí? Tú y yo también, ¿para qué tenemos los colmillos? ¿Ah? Para la carne, sí. ¿Te das cuenta? Algunos son muy carnales, comen demasiada carne. Bien, pero hay un ayuno más importante que Dios estableció para Adán y Eva. Génesis 2:16, brevemente. Déjame mostrarte en contexto y luego de eso te voy a explicar con claridad. De pronto van a decir, pero ayuno es no comer. Sí, pero hay un ayuno que Dios dice no comerás, y ustedes saben dónde. Génesis 2:16 dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. En otras palabras, de ese árbol tú vas a ¿qué? Vas a ayunar, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Mira, Dios creó el árbol de la vida, también los árboles frutales y también el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios dice, de todos los árboles, incluyendo el árbol de la vida, ustedes pueden comer. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, ustedes de ese árbol un ayuno permanente. Ustedes no pueden comer. Dios lo estableció de esta manera. Entonces, todos nos damos cuenta y sabemos que el pecado dio inicio por comer o no comer.
Ok, entonces, ahora sí tenemos un conflicto. ¿Comer o no comer? ¿Comer o no comer? Dice comer y este no comer. Comer y este no comer. En otras palabras, de este ustedes pueden comer, no están prohibidos de hacerlo, no están ayunando de esos de acá, pero de este de acá ustedes van a ayunar permanentemente. Entonces, comer y no comer. Digan conmigo, comer y no comer. ¿Y sabían ustedes que todo empieza por comer y no comer? Todo empieza por comer y no comer. Y van a ver cómo esto cuadra tan perfecto en lo que Cristo enseña. Bien, entonces, de la misma manera como en el huerto ocurrió que el pecado al mundo entró por comer y no comer, porque justamente esto de no comer fue seducido por la serpiente, ustedes conocen la historia, para comer, y por consecuencia de comer, el pecado entró al mundo por comer. Y esto no se habla, escuchen, no estoy hablando al respecto de comida o de bebida, ya vamos a mirar allá. El acto del pecado o de la caída del hombre empieza por comer y no comer. Entonces, si empezó por comer y no comer, el postrer Adán, que es Cristo Jesús, tiene que venir a hacer redención a la raza humana. ¿Y cómo debe empezar? Por comer y no comer. Eso es lo lógico. Pastor, eso tiene que suceder así, claro. Vete a Mateo capítulo 4. El acto de la redención por el postrer Adán, Jesucristo, tuvo que pasar por la misma historia. Y eso sucedió en el desierto. Todo se dio por medio de un ayuno. Ustedes conocen. Jesucristo, después de ser bautizado, fue llevado ¿a dónde? Al desierto. ¿No es cierto? Al desierto. ¿Y qué hizo en el desierto? Ayunó. Ayunó 40 días y 40 noches. Versículo 1 del capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, escuchen esto, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La misma expresión que hizo con Eva en el desierto, en el jardín del Edén. Lo mismo, igual. Le dice a Eva, mira, come nomás, tranquila, no te va a pasar nada. Al contrario, eso es bueno para ti. Ahora, al postrer Adán, lo dice de la misma manera. Dice esto, si tú eres verdaderamente el que has venido a redimir al mundo, entonces demuestra tu poder de esta manera. Haz que estas piedras se conviertan en pan, porque tú tienes hambre. ¿Tú tienes hambre? ¿Tienes hambre? Sí, tengo hambre. Ok, entonces aquí hay pan. Esas piedras pueden convertirse en pan. Tú eres el Hijo de Dios, puedes hacerlo. Lo que le dijo a Eva, lo mismo, la misma situación. Entonces aquí Cristo estaba ¿en qué? En una tentación. ¿De qué? De comer y no comer. Yo le hago una pregunta. ¿Cristo podía hacer que las piedras se conviertan en pan? Y ni siquiera necesitaba tener una piedra en la mano, solamente decir pan. Y ya estaba el pan allí. ¿Ya? Ya estaba el pan ahí. Con mermelada, estaba con mermelada. Con queso. ¿Sí? Una Coca-Cola, o no, en ese entonces no Coca-Cola, sino una avena. ¿Podía hacer o no podía hacer? ¿No ves que Dios es creador? Dios es el único que puede crear de la nada, hacer algo. No necesitaba ni siquiera la piedra. ¿Podía o no podía? Claro que podía. Entonces, él estaba tentado en comer, no comer. En el huerto de Edén había lo mismo, comer o no comer. Todo empezó por comer o no comer. Ahora en el desierto también, comer o no comer. Pero en el huerto de Edén comieron lo que no deberían comer. En otras palabras, había un ayuno que Dios estableció de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, y ellos ¿qué hicieron? Cortaron el ayuno y comieron. Ahora en Cristo Jesús, de la misma forma, el mismo ayuno, ahora vuelve a repetirse la historia, comer o no comer, pero Cristo Jesús hace lo siguiente, lee conmigo. Dice esto, escrito está, la respuesta de Jesucristo,
no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Chao, Satanás. ¿Comió o no comió? No comió. Esta misma oferta, vean mis amados hermanos, si el pecado entró al mundo por no ayunar lo que Dios ordenó hacerlo, así de esa misma forma Adán y Eva incurrieron en desobediencia. La redención del pecador también es aplicada al hombre redimido por no comer. Jesús rechazó la oferta del diablo de cortar ese ayuno. Él dijo que no. El postrer Adán. Esa misma oferta, escucha esto, de comer lo que Dios ha dicho, no comerás, continúa hasta el día de hoy. Tú y yo estamos desafiados a ser como Cristo y rechazar comer lo que el diablo ofrece. Porque ahora, para ti y para mí, la misma historia, comer y no comer. Y no estoy hablando de comida, sino de algo. Y eso es lo que Cristo Jesús enseñó a los discípulos y enseñó a la iglesia del Señor. Nosotros estamos llamados a un ayuno permanente. ¿A un qué? A un ayuno permanente. ¿De qué? De no comer ese pan que le ofreció Satanás a Cristo. Un pan, correcto. Dilo más fuerte. Un pan con levadura. Un pan con levadura. Nosotros, la esposa de Cristo, estamos nosotros llamados a mantenernos en un ayuno permanente de no comer pan con levadura. El pan que le ofreció Satanás en el desierto a Cristo Jesús. Ese mismo pan que le ofreció, pastor, pero no era pan, era fruto. ¿Sí? Era una manzana. Recuerda, comer, no comer, sea lo que haya sido. Ese es el punto. Ahora, el pan, hay un pan con levadura y hay un pan sin levadura. El pan sin levadura, que es Cristo mismo, el verbo de Dios, la palabra de Dios, Él nos aconseja en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 32, con más claridad al respecto de eso. Pero eso no tiene nada que ver con no comer comida. Sí, recuerda que Dios dice a Joel que ayunen y luego dice a Isaías que ya no ayunen. ¿Por qué razón Dios dijo esto? Es lo que estamos mirando en este momento. 6:32 del libro de Juan. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios, que es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Versículo 35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Oye, hay algo que la iglesia debe comer, y hay algo que la iglesia, pero dígalo, que la iglesia no debe comer. Entonces, en el huerto de Edén todo empezó por comer y no comer. En el desierto fue la redención por comer y no comer. Y ahora la iglesia tiene que mantener una misma actitud, saber diferenciar entre lo santo y lo profano, entre comer y no comer. Hay un ayuno de manera permanente que nosotros estamos llamados a practicarlo. Una vez que practiques ese ayuno, entonces puedes ayunar. Ahora entiendes por qué dice ayunen, luego dice no ayunen. Porque en medio hubo una mala interpretación y un mal entendimiento. Cristo dice, los míos no vayan a ayunar de la misma manera que ustedes han ayunado, porque ustedes no han entendido lo que es el ayuno. Porque no voy a poner yo remiendo nuevo en vestido viejo, ni tampoco vino nuevo en odres viejos. No, Señor, los míos, ellos van a ayunar cuando hayan entendido, durante toda la trayectoria del discipulado. Una vez que ellos comprendan, ellos van a entender el verdadero ayuno y de la forma correcta que deben hacerlo. No como ustedes, fariseos hipócritas. Y tú y yo estamos llamados a aprender ahora. Ahora, lee el versículo 48 del mismo capítulo. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo. ¿Para qué? El que de él come no muera. ¿Qué dijo Dios en el huerto de Edén, Adán y Eva?
No comas de él, porque el día que de él comas, ese día vas a morir. Ahora Cristo, el postrer Adán, dice, no, entiendan bien. Ahora entiendan bien y comprendan bien. El que come de este pan, en otras palabras, en el huerto de Edén había el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la vida, comer. Del conocimiento del bien y del mal, no comer. Jesucristo lo que está diciendo es, vengan ahora ustedes. A Eva fue seducido para ir al árbol equivocado. A la iglesia, el Cristo de la gloria, el Adán, el postrer Adán a la iglesia aconseja, dice, ustedes ayunen de este árbol, pero ustedes vengan a comer de este árbol. Yo soy el árbol de la vida. Yo soy el pan de vida. El que de mí come, no muere, pero el que come de allá, el que corta el ayuno de esto, el que corta el ayuno de esto y va a comer allá, ¿qué sucede? Muere. Comer y no comer. ¿Sí me están entendiendo? Comer y no comer. Bueno, sigamos leyendo. Versículo 51. Y yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Gloria a Dios. Y el pan que yo daré es mi carne. Notarán esto, es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Porque, ¿y quiénes eran ellos? Los fariseos, los judíos, los hipócritas que no entendían, no hilaban ellos. ¿Cómo es que Dios dice por medio de Joel que ayunemos? Y ahora por medio de Isaías que no ayunemos. Ponte de acuerdo, Señor. ¿Se está contradiciendo Dios? No, sigamos leyendo. 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Qué estaba diciendo Jesucristo? Yo soy el árbol de la vida. Recuerda que cuando pecaron nuestros padres Adán y Eva, dijo Dios, hay que sacarlos del huerto porque estos van a ir a querer comer del árbol de la vida y van a vivir para siempre. Y no pudieron regresar, pero ahora Cristo Jesús como el árbol de la vida viene y dice, vengan a comer de mí y tendrán vida eterna. Todos aquellos que han sido expulsados de la presencia del Señor. Ok, versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Lo demás es falso. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Espero que me estén entendiendo. Continuemos. Adán y Eva, ellos podían comer del árbol de la vida, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal ellos debían ayunar. Pero rompieron el ayuno ordenado por Dios. Jesucristo, el postrer Adán, rechazó comer de ese árbol. Y gracias a eso, ahora nosotros tenemos acceso libre al árbol de la vida para comer de él. Y ese árbol es Jesucristo mismo, nuestro Señor. Por consiguiente, todos los hombres desde Adán hasta Jesucristo, ellos ayunaban, no por arrepentimiento y negarse a sí mismos, sino por querer ser más justos y aparentar una falsa santidad de acuerdo a su egocentrismo. Entendieron mal el ayuno. Por eso es que en el contexto del arrepentimiento genuino dicen ustedes ayunen. ¿Qué es lo que estaba diciendo Dios? Dice, el ayuno de que ustedes estén sufriendo por comida ese yo no he pedido, sino que yo he pedido de ustedes el verdadero ayuno. ¿Cuál es entonces el verdadero ayuno? Verán que me tomé casi media hora explicando esto. Entonces, ¿cuál es el verdadero ayuno?
No comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. No comer de ese árbol. Pero pastor, es que ya no hay ese árbol. ¿Cómo es que nosotros estamos comiendo? ¿Cierto? La pregunta de ustedes. En ese contexto dice, yo a ustedes no les estoy pidiendo que hagan sacrificios, yo lo que ustedes estoy pidiendo es obediencia. Miren esto, ustedes están haciendo lo que ustedes creen y me están tratando de engañar a mí. Yo me estoy dando cuenta de todo, que ustedes están comiendo de ese árbol de la desobediencia, siguen desobedeciéndome. Me dicen Señor, me dicen Padre, pero no me obedecen. Siguen comiendo de ese árbol y siguen comiendo de ese árbol. Ustedes no están comiendo del verdadero árbol, del mandamiento de la palabra que yo les he dado. Ustedes no están ayunando el verdadero ayuno al cual yo establecí desde el principio. Y el Cristo de la gloria vino y lo cumplió. Y el Cristo de la gloria dice ahora a sus discípulos, ellos van a ayunar de la manera verdadera. Mira, Jesucristo dice a los discípulos de la siguiente forma. Lee Mateo 16:16. Cuando Cristo Jesús dijo, cuando el esposo les sea quitado, entonces ayunarán, estaba haciendo referencia al verdadero ayuno, más que al dejar de comer comida, sino al abstenerse de comer el pan que los fariseos comían, ese pan lleno de orgullo y amor por sí mismos. ¿No me creen? Mateo 16:6. Dice esto, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. En otras palabras, no coman lo que ellos comen. ¿Ustedes van a qué? ¿Van a qué? No, van a ayunar de esa comida. Ustedes van a ayunar de esa comida porque ellos están comiendo de ese árbol que no deben comer. Ustedes deben ser semejantes a mi Hijo, a Jesucristo, que Él negó comer de ese árbol. Ahora entienden ustedes por qué Cristo Jesús nunca tuvo compañerismo con los fariseos y los hipócritas. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender? ¿O quiere que le repita de nuevo otra vez? Entonces, el verdadero ayuno ya empieza a salir. Pero pastor, entonces, ¿comer qué? ¿No hay, en el ayuno uno ayuna sin comer? No, también debe abstenerse. Verán, vamos más adelante. Lee el versículo 24. La forma correcta de ayunar. Este es lo que Dios dijo en el libro de Joel y en el libro de Isaías. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos en el mismo contexto de la levadura de los fariseos y los saduceos. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir al árbol de la vida, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sabes qué es esto? Sacrificio. Tome su cruz, negarse a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo, ¿qué? De tomar la decisión de ¿qué? De consumir de ese árbol, del conocimiento del bien y del mal. Pero pastor, ¿me puede explicar eso? ¿Cómo es que uno come de ese árbol del conocimiento del bien y del mal? Bien, aquí vamos. Efesios 2:1. Recuerda, dice esto, Cristo, el postrer Adán dice a la iglesia, lo que Adán debería haber dicho al principio a Eva. Eva, niégate a ti mismo, no aceptes ninguna propuesta de nadie frente a comer el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cristo Jesús a la iglesia dice ahora, ustedes quieren ser mis discípulos, quieren entrar al reino de los cielos, niéguense a sí mismos, ya son mi esposa. Desposados, entonces su condición, niéguense a sí mismo. ¿Por qué? Porque su propio egocentrismo va a pedir de manera natural comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿No me creen? Leamos Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia, ¿quiénes? Los que comen de ese árbol, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Pero cómo es eso? En los deseos
de nuestra carne. Aquí aparece en el escenario nuestra carne. Y esta carne tiene ¿qué? Deseos. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? ¿Querer qué? Querer comer. ¿Comer de dónde? ¿Del árbol de la vida o del árbol de la muerte? Del árbol de la muerte, hermano. Naturalmente tiene deseos de comer del árbol de la muerte. Sigamos leyendo. Dice esto, haciendo la voluntad de la carne. Recuerda, los deseos de la carne hacen la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. De manera natural, la carne tuya y mía tiene hambre de comer. ¿Sí están entendiendo o no? Ya me preocupé. ¿Seguro? Hermano, la Biblia dice que de manera natural del ser humano, su carne, la carne del ser humano, naturalmente tiene deseos ardientes, deseos fervientes de cortar el ayuno que Dios estableció, que Cristo dejó. De manera natural quiere satisfacer los deseos de la carne. Bueno, pongámosle un poco más contundente. Romanos capítulo 8, versículo 1. La carne quiere cortar el ayuno. Y la carne no quiere comer del árbol de la vida. No, pero tenemos a alguien dentro de nosotros que debe gobernar la carne. Eso se llama el Espíritu. Mira esto. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son ellos? Los que no andan conforme o de acuerdo a la carne, sino conforme al Espíritu. Aparece en el escenario otro personaje, otra entidad en el ser humano. Por un lado aparece la carne y por otro lado aparece el Espíritu. La carne que quiere comer del árbol de la muerte, pero el Espíritu tiene una inclinación a comer del árbol de la vida. Entonces volvemos nuevamente al principio, comer o no comer. Dentro de ti existe dos deseos: comer del árbol de la muerte, pero también existe comer del árbol de la vida. Y ahora la pregunta, ¿de cuál de esos árboles estás ayunando? ¿De cuál árbol dice Dios que nosotros ayunemos? Vas a morir tú. Del árbol de la muerte, así como fue al principio, el día que de él comas, ese día vas a morir. ¿Cómo se llama ese árbol? El árbol de la muerte. Pero Satanás vino y dice, come nomás, corta el ayuno, tranquilo, no pasa nada. Al contrario, vas a ser como Dios. Y Eva comió, y Adán comió, y murieron. Y por cuanto Adán y Eva pecaron, todos los seres humanos destituidos de la gloria de Dios. Y el postrer Adán viene. Lo mismo, árbol de la vida y árbol de la muerte. Satanás dice, come de este árbol. Tú eres el mero, no pasa nada contigo, come nomás. Cristo dice, no comer. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sal de aquí, Satanás. Venció. El Cristo de la gloria, ahora dice, ya tiene a su iglesia, sus discípulos. Los fariseos dicen, miren, nosotros hacemos esto, ayunamos. Ustedes no saben lo que es el ayuno en realidad. Ustedes no conocen lo que es el ayuno. No me vengan a mí a querer yo enseñar a los míos. Ellos son odres nuevos, ustedes odres viejos. Yo traje vino nuevo, no para ustedes, sino para ellos. Ellos todavía no van a ayunar el ayuno que ustedes hacen, pero cuando yo me vaya, ellos van a ayunar. ¿Cuál ayuno? El que estamos nosotros leyendo. ¿Ahora sí entendieron mejor? Bueno, vamos a ponerle más sazón a esto. Los que no andan conforme a la carne, satisfaciendo el deseo de la carne que quiere la carne que quiere comer, el árbol de la muerte, sino conforme al Espíritu. Dentro de ti está la carne y está el Espíritu. Carne que es tu alma, Espíritu que es la parte intrínseca tuya que conecta con Dios. Sigamos leyendo.
Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, que era imposible para la ley, que el hombre dejara de comer del árbol de la muerte. Porque la ley más bien que hacía, dijo Pablo, yo no comía del árbol de la muerte al respecto del fruto de la codicia. Pero cuando la ley dijo no codiciarás, ¿qué hice yo? Fui arrastrado a comer del árbol porque una naturaleza interna me lleva cautivo. ¿Recuerdan? El apóstol Pablo. Bueno, continúa. Porque lo que era imposible para la ley, versículo 3, por cuanto era débil por la carne, los deseos de la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Eso se llama la imputación, la doctrina de la imputación. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pastor, pero no entiendo muy bien. Lee el 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Quieren satisfacer el hambre de la carne. Quieren satisfacer el hambre. La carne tiene hambre. ¿Qué dicen ustedes? ¿Tiene hambre la carne? ¿Ah? Oye, la carne tiene hambre. La carne quiere que... ¿Y de qué se satisface la carne? De los deseos mundanos. Come. ¿Y el espíritu tiene hambre? También tiene hambre. ¿Y de qué se satisface? Lo que dijo, de la boca de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo no sé si ustedes me están comprendiendo, hermano. Estoy bastante preocupado. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Piensan dar de comer al Espíritu? ¿O piensas dar de comer a la carne? ¿A cuál de ellos satisfaces tú? ¿A cuál de ellos? La carne se satisface de lo que el mundo ofrece. El Espíritu se satisface. Este es el pan, esta es la verdadera comida, un pan sin levadura. Pero por otro lado existe la religión, es el pan con levadura, el pan leudado, que te ofrecen el oro y el moro y lo bonito y lo elegante. Vamos a cortar más finito. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne... Oye, hermano, en otras palabras, ¿qué está diciendo? Porque el que le da de comer a la carne y satisface sus deseos carnales, ese es el árbol de la muerte, te conduce a la muerte. El día que tú comas de ese árbol, ese día vas a morir. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, lo que pasó en el huerto de Edén. Porque no se sujetan al mandamiento de Dios, a la ley de Dios. No comerás, comió. Ni tampoco puede, ahora ya no. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, a la iglesia, al pueblo, a los discípulos. Cristo dice, mas vosotros, a los discípulos. Estos que están allá no pueden dejar de agradar a la carne. Pero más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, iglesia, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne.
Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir el deseo y las obras de la carne, viviréis. En otras palabras, comer y no comer. Pero pastor, yo quiero que me explique del ayuno, cómo se hace. Hermanos, hacia allá vamos. Este es el espíritu del ayuno. Lo demás es como decir, el que creyere es el que se bautiza. El que no cree no se bautiza. Entonces, ¿el bautismo qué es? El bautismo es la evidencia de haber creído. ¿El ayuno entonces qué es? El ayuno físico cuando no como todo el día. ¿Es la evidencia de qué? ¿Ah? De haber creído. ¿Es la evidencia de qué? De que yo estoy en un ayuno permanente del árbol de la muerte. Todavía no me entienden. Sigamos leyendo. Vamos allí. Dice esto, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En el contexto de lo que nosotros estamos leyendo. Lee Romanos 13:13. Ahí estoy mostrándote paulatinamente el espíritu del ayuno. Bien, Romanos 13:13. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo. ¿Y qué? Y no proveáis para los deseos de la carne. Glotonería, ¿qué significa? No, pastor, un ayuno, yo no ayuno. ¿Por qué? Porque yo me muero de hambre, pastor. No, ni un día no puedo ayunar. Peor 3 días. No, eso no. Eso se llama glotonería. Y la glotonería es ¿qué? ¿Qué dice allí? Es el deseo de la carne. Entonces, ahí es donde entra el ayuno. Quienes ayunan, físicamente ayunan, es porque hay un resultado de que ya han entendido el verdadero espíritu del ayuno. Y los que no ayunan son aquellos que todavía no han comprendido lo que significa ayunar la carne. Porque cuando la carne ayuna, entonces yo no voy a estar tirándome al abandono. Ahora vas a entender por qué Cristo dice, ustedes cuando ayunen ustedes, cuando vayan a ayunar ustedes, muchachos, les voy a explicar a ustedes, cuando ustedes vayan a ayunar, lávense la cara, pónganse contentos, guapetones, y no anden en la calle diciendo, estoy ayunando. No, ustedes tranquilos, tranquilos. ¿Por qué? Porque el verdadero espíritu del ayuno dentro de vosotros va a dar como identificación a un ayuno eficaz. No comes, estás tranquilo, disfrutas, más bien te da. Hermano, el verdadero ayuno no tiene nada que ver con el ayuno que han enseñado hoy por hoy en las iglesias. De darse, dijo alguien por allí, mortificar mi carne es el ayuno. No, eso no es ayuno. Eso hacían ellos para aparentar. Se daban latigazos en la espalda para decir que estaban sufriendo. Y querían a Dios ganar con esa carita de yo no fui. Y Dios dice, no me ayuden así. Por eso es que ahí en el contexto, el tiempo se nos acabó. Entonces continúa, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16. Digo pues, este es el consejo del apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas. Andad en el Espíritu y no le den de comer a los deseos de la carne. Gálatas 5, 16. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No, iglesia, amada iglesia del Señor. El Cristo de la gloria, el postrer Adán, dice a la iglesia, iglesia mía, amada, esposa mía, no vas a satisfacer lo que Satanás, el diablo, dice, el deseo de la carne. No, eso dice no, eso debes ayunar permanentemente. ¿Quieres comer? Come del árbol de la vida. Pero del árbol de la muerte debes ayunar.
La historia está en vigencia hasta el día de hoy. Comer y no comer. Versículo a continuación, 17. Porque los deseos de la carne es contra el espíritu. Hay una batalla. Y el del espíritu es contra la carne. ¿Y estos qué? ¿Qué significa oponen entre sí? ¿Ah? ¿Qué significa se oponen entre sí? ¿Ah? Mira esto, observa, aquí adelante hay este es un ring. Aquí adelante hay un boxeador. Acá hay otro boxeador. Peso pluma. Y vamos a pelear él y yo. Allá, ¿quién está? Allá, ¿quién está? La carne. ¿Y acá quién está? El espíritu. Ahora la pregunta, ¿cuál de los dos va a ganar? ¿Ah? ¿Cuál de los dos va a ganar? Hermanos amados, la mayoría dice, el espíritu, pastor, el espíritu, pastor, el espíritu. Escucha, otro dice la carne. No, señor. No. Entonces, pastor, ¿cuál va a ganar? Escucha esto. La Biblia es bien clara, solamente que nosotros no lo entendemos, pero déjame figurarlo con ejemplo para que entiendas. Volvamos a leer nuevamente el versículo 17. Dice esto, porque el deseo de la carne es contra, oponente, enemigo del espíritu. Y el del espíritu, el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces hay una lucha, hay una pelea aquí. ¿Cuál de los dos gana? Escucha esto. Te voy a poner esta alegoría para que entiendan mejor. Dentro de cada ser humano, y dentro de cada ser humano existen dos fuerzas que batallan, la carne y el espíritu. La carne es un perro rabioso que también está con rabia y con coraje para defender su territorio. El espíritu también, no digo que es, pero el espíritu del hombre, no estoy hablando del Espíritu Santo, el espíritu del hombre también es como un perro rabioso que también está defendiendo su lugar. Y estos dos, como fieras salvajes, se enfrentan entre sí. ¿Y sabes qué están disputando? Tu destino. Tu destino. Estos dos fieras salvajes que luchan aquí van a pelear. ¿Cuál de estos dos ganará? Escucha esto. La fiera que más robusta esté. A la que mejor le hayas alimentado tú. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿A cuál de estas dos fieras que coloco el ejemplo alimentas todos los días tú? Ay, ay, ay. ¿A cuál? Aquellos que se duermen en la iglesia y dicen, pastor, no sé qué pasa, no sé por qué me duermo, no sé. Ya tienes la respuesta. Tu carne es más poderosa que tu espíritu. Eres un glotón, dragón, desvergonzado y desvergonzada. En el sentido, muchos dicen, pero pastor, no depende de mí. Yo sé que no depende de ti porque adentro existe una lucha, una batalla que pelean entre sí. ¿Y qué dice el texto? Dice, para que no hagáis lo que quisierais, porque lo que quiero no puedo hacer y lo que no quiero eso mismo hago. ¿Por qué? Porque hay una lucha. ¿Y cuál de estas dos fieras salvajes ganarán? A la que más les des de comer todos los días. Ok, ¿de qué se alimenta la carne? El mundo y los deseos, el mundo. ¿Y de qué se alimenta el espíritu? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Ok, entonces aquí viene. ¿A cuál de estas dos fieras alimentas tú todos los días? Ya tienes la respuesta allí. Ahora vas a entender por qué tu matrimonio está como está. Ahora vas a entender por qué tu vida está como está. Ahora vas a entender por qué razón dice, no sé qué me pasa, me siento intranquilo, no sé, no entiendo por qué razón me sucede lo que me sucede, no sé qué pasa.
no me sale bien en esto, no me sale bien en aquello, no sé, me siento intranquilo, me siento mal, tengo una enfermedad que no puede ser curada, pastor, Diosito no me oye. No, 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 no. Hay un problema que tú no has entendido. No has comprendido, te das cuenta que Jesucristo dice, no me vengan ustedes a venir con ese cuento del ayuno. El verdadero ayuno, mis discípulos, lo van a entender. ¿Cuándo lo van a entender? Cuando sea quitado el esposo, entonces ayunarán. Y cuando Cristo dejó establecido, todo aquel que quiera ser mi esposa de la parte de la iglesia, nieguese a sí mismo. ¿Qué es negar a sí mismo? No le des de comer a la carne. Ayuno permanente. Entonces, ¿por qué crees, hermano amado, que de los púlpitos quitaron esto? Y colocaron allí danzas, teatro, conciertos, día del padre, día de la madre, día del niño, día de la abuela, día de la suegra, día de todo, hermano. Día de los difuntos, Navidad, Nochebuena, crucifixión de Cristo. Busquen un flaquito para crucificarlo ese día. Es que somos iglesia, hacen pesebres dentro de la congregación. ¿Por qué crees? ¿Para alimentar a qué? ¿Al espíritu o a la carne? A la carne. Y ahora, ¿qué pasa con el espíritu? Está muriendo. Entonces el espíritu, si no le doy de comer al espíritu, ¿qué va a pasar con el espíritu? ¿Y qué va a pasar con la carne? Y cuando tú quieres hacer algo, dices, ay, Señor, ayúdame, Señora. El espíritu se levanta y quiere pelear. Y la carne viene así. La carne viene, tin, tin, tin. Y tú dices, no sé qué pasa, Señor, no me ayudas. Ahí está la respuesta. Has ayunado de la forma equivocada. Le has dado de comer a la carne, pero hasta que se vuelve así. Y al espíritu le ha dicho, ayuna espíritu. Los fariseos hacían eso. Y escucha, el espíritu de los fariseos estaban pero así, muertos prácticamente, sin alimento. Pero ellos, yo ayuno 2 veces al día. Yo quebranto, mortifico mi carne. ¿Por qué tus discípulos no ayunan si nosotros somos ayunadores? Mira mi cara. ¿Cómo estoy? Ya llevo 3 días. Casi no puedo ni siquiera caminar. Yo ayuné 15 días. Otro dice, yo 20 días. Otro, yo 40 días. ¿Y sabes qué? Uy, no, tremendo espiritual. ¡Mentira! Cristo dice, no. Vayan por donde vinieron ustedes. No me vengan a contaminar mi odre nuevo. No me vengan ustedes a querer enseñarme a mí, porque yo sí sé por qué mi padre dijo, ayunen. Y luego dijo, no ayunen. Yo sí sé por qué. Porque ustedes son puro bla, bla, bla. Porque ustedes solamente de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Ustedes dan de comer a la carne, a la carne, a la carne, a la carne, y le hacen ayunar al espíritu. Y vienen aquí a creerse el papá de los pollitos. ¿Me están entendiendo? ¿Me están comprendiendo? ¿Sí me entendieron? Ok. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, en otras palabras, pero si le das de comer al Espíritu, no estáis bajo la ley. Versículo 19. Por si acaso, si no entendieron, hermano, pastor, ¿podría explicarme cómo eso da de comer a la carne? Porque no entiendo. Me dormí un rato, pastor. Ok, levántate y escucha. Sí. Manifiestas son las obras de la carne, el deseo de la carne, querer comer el árbol de la fruta prohibida. ¿Qué son? Aquí viene. Si aquí no entiendes, hermano, es porque tu espíritu no está débil, sino está muerto. Dice así, ¿qué dice aquí? Adulterio, la carne quiere comer. Dígalo fuerte. Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías.
envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, dan de comer a la carne, tales cosas, no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque han comido del árbol de la muerte. Ay, pastor, ahorita sí que me asustó. Ahora sí como que estoy viendo un poco claro, pastor. Pero podría explicarme un poquito más claro, con todo gusto. Lee lo que dice a continuación. Más el fruto del Espíritu, cuando des de comer al Espíritu y le hagas ayunar a la carne, esto va a suceder. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Pastor, es que no puedo con mi carácter. Si le das de tragar a la carne cada día, ¿cómo vas a lograr vencer tu mal carácter? No diga tragar, pastor, que se escucha feo, para que nunca te olvides. Para que nunca te olvides. Mira esto, más el fruto del Espíritu es amor. No sé qué pasa, el amor se me ha acabado. Los matrimonios dicen, se acaba el amor. Pero ¿cómo no se va a acabar el amor? No es que se acaba el amor, está muriendo el Espíritu. Y algunos dicen, devuélveme el primer amor. Señor, pastor, se me acabó el primer amor. Pobres ilusos, no saben lo que significa amor. Y llega un apóstol a una iglesia y dice, todos aquellos que se le acabó el primer amor, vengan para darle el segundo amor. Porque hay primero, hay segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, al gusto del cliente. Hermano, el amor con que Cristo nos amó a nosotros dice de esa manera, dice esto, porque tal amor que Dios nos amó a nosotros, que envió a Jesucristo su Hijo para que Él nos ame a nosotros primero y por consecuencia de Él habernos amado a nosotros primero, ahora nosotros le amamos a Él. Ese es el amor. Y aquí dice, mira, el fruto del Espíritu cuando le das de comer al Espíritu, amor. ¿Qué más dice? ¿Ah? Gozo. Gozo. ¿Cómo estás, hermano? Aquí, pastor, jalando la carreta. Pero hombre, levanta las manos, paralizadas las rodillas. Con las justas llegan acá. Y justo el hermano José canta y dice, levanto mis manos aunque no tenga fuerzas. Y se duerme. Oye, déjame decirte algo, esto es la vida real. Yo no te hablo de fantasías, esto es la vida real. Levanto mis manos aunque no tenga fuerzas, aunque esté en el peor quebranto. Luego sales de la iglesia, se va al aguarico, a la playita, y ahí está todo ese mundanalidad. Y la carne dice, hambre, 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 hambre. Y el espíritu en su debilidad dice, resiste, no, eso no, ándate de aquí, vete a otro lugar, vete al río abajo donde no se escuche esto, aleja. El espíritu adentro de nosotros nos habla, pero con una debilidad. Y la carne dice, ¡pah!, 2 cachetadas al espíritu, haz silencio. Sí. Deme una cerveza pero en vaso. Sí, en un vaso oscuro. Tú lo sabes. Para que no le vea. Y ahí está, sí. Acá, sí. Luego va con el mismo vaso. Y la carne está. ¿Y el espíritu cómo está? Y luego el día sábado ayuno. Dice, voy a ayunar. Ah, caramba, sí. Llega aquí a ayunar y dice, ay Señor, a quebrantar, a mortificar mi carne. Ese no es el ayuno que Dios ha pedido. ¿Están entendiendo? Yo no pedí esa clase de ayuno, dice el Señor. No me vengan con esa cara aquí delante de mí.
Vayan a bañarse. Por eso Cristo dice, vosotros mis muchachos, ustedes cuando vayan a ayunar, báñense, perfúmense, lleguen a la iglesia contentos a ayunar. No lleguen ahí, ay, otra vez, pastor, duro es esto, duro. No lleguen así, lleguen contentos, alegres, ayunen, glorifican al Señor, porque su carne está permanentemente en ayuno y su espíritu está permanentemente, come, ¿qué? Así que no me vengan con ese cuento, es que mucha palabra, pastor, mucha palabra, es que tanta palabra uno se aburre y por eso me duermo. Hoy su espíritu se está alimentando y está agarrando fuerza. Y si no le das de comer hasta mañana otra vez, pero pastor, todos los días, eso hace daño. Bueno, entonces tú tampoco comas todos los días, pues. ¿Por qué no comes de vez en cuando? Yo cada domingo vengo al culto, pastor, porque Dios sabe las ocupaciones que tengo. ¿Cómo está tu espíritu? ¿Y qué pasa con aquel que viene, se siente, escucha la palabra del Señor? Le dice, eso es mucho religiosismo, eso no es así, eso no es así. No, es inteligencia. Eso se llama ser inteligente. ¿Qué dice la palabra al inteligente? El sabio. El sabio ve el mal y se aleja. La carne quiere, no. Voy a darle comer al espíritu. Escuchar un mensaje, leer la palabra, orar, escuchar la Biblia hablada por si acaso, acostarme con la Biblia hablada. No, pastor, yo cuando voy a dormir, no puedo dormir si no son con vallenatos, pastor. En vez de leer la palabra, qué dolor. Ahí sí que dolor, sí, ahí sí que dolor, sí. No, vallanaticos, pastor, sí. Lo que pasa es que el deporte, pastor, no. Y después te quejas, dices, Dios no me oye. ¿Qué te va a oír, hermano, si tu espíritu es el que se conecta con el Padre? ¿Dice o no dice la Escritura que el Espíritu Santo de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos qué? Dígalo fuerte. Hijos de Dios. ¿Y sabes por qué da testimonio? Porque está fuerte y tiene una conversación permanente. Eso se llama evangelio, eso se llama ser evangélico, una relación íntima. Cerremos con esto porque lo vamos a hacer en dos partes porque todavía no se explico el resto, Mira, aleluya. Escucha esto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado a ese glotón llamado carne con sus pasiones y deseos. 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos como los fariseos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Lee por favor un texto más, un texto más. Bueno, dos para no decir un texto, ya, dos. Ok, Primera de Pedro 2:9. Sí, quiero dejar ahí, vamos a hacerlo en dos partes porque todavía falta explicarte algo. Primera de Pedro 2:9. Para la iglesia, para ti, para mí. Mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros, características de los linajes escogidos. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, y que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Qué cosa ruega Pablo? Léanlo fuerte. ¿Qué? Que no le des de comer a la carne, manténganse en ayuno permanente, que os abstengáis de los deseos carnales
que batallan contra el alma. Esos deseos carnales que batallan contra el alma. Primera de Juan 2:15. Con este texto cerramos. Pastor, me gustaría que usted me explicara un poquito más claro al respecto de los deseos de la carne. Bueno, aquí está. 2:15 de Primera de Juan. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Eso sabes qué dice? Eso dice el Cristo de la gloria a su iglesia, que son odres nuevos, y va a vertir vino nuevo en odres nuevos. ¿Y cuál es el vino nuevo? Esta palabra: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Ahora escucha esto: ese vino nuevo, si le dice vierte en un odre viejo, ¿qué sucede? Se rompe. Los odres viejos dicen: no, nosotros tenemos que amar al mundo. Para ganar al mundo tengo que hacerme mundano. Para ganar a los rockeros me hago rockero. Para ganar a los deportistas me hago futbolista. Para ganar a los homosexuales, que Dios te tenga misericordia de ti. ¿Estás entendiendo, hermanos queridos? Qué interesante es la palabra del Señor. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, aquí está. Los deseos de los ojos, ahí está. Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Pero hay una noticia mala. Y el mundo pasa, y sus deseos también. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Para Él sea la honra por toda la eternidad. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Amén. 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 ¿Cómo ayunar correctamente según la Biblia? Lo vamos a mirar el próximo domingo.